Apocalipsis capítulo 10. El apóstol Juan había sido desterrado por el imperio romano a la isla de Patmos. Estando allí recibió una revelación de parte de Dios, una revelación de Jesucristo, para que por medio del apóstol Juan todos los siervos de Jesús las conocieran. Todo esto debería suceder pronto. La mayoría de las profecías que aparecen en el libro de Revelación se cumplieron en los primeros años de la iglesia. Algunas otras eran para el final de los tiempos, los días que vivimos hoy. El libro de Revelación habla más que todo de los juicios para el pueblo judío. El apóstol Juan había dicho que esos eran los últimos tiempos. Muchos anticristos habían surgido ya. El apóstol Juan vio descender del cielo un ángel fuerte. Esto es el capítulo 10, versículo 1. Envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Ese ángel fuerte es Jesucristo, el Verbo de Dios que vino a esta tierra. La nube es el cuerpo de Cristo, su cuerpo de carne. El arco iris representa el pacto de Dios con los hombres, por medio de Jesucristo. Es también el aura de luz que muestra los colores que contiene. Su rostro es como el sol, ya que Cristo en el cielo fue glorificado por el Padre. Él es la luz del mundo. Sus pies representan el soporte de toda la iglesia. Cristo sostiene a cada cristiano que hay en esta tierra. Él es también el soporte de la creación. Todo subsiste por Él. Todo lugar que es pisado por Cristo es purificado, como la vida de cada cristiano. Esto representa sus pies como columnas de fuego. Versículo 2. Cristo tenía un libro abierto, que es la palabra de Dios, predicada por Jesús, y puso su pie derecho sobre el mar, que es la humanidad, los gentiles que recibieron a Cristo más fácilmente, y el pie izquierdo sobre la tierra de Israel. Los judíos en su mayoría le rechazaron, y no recibieron su palabra. Unos pocos creyeron en él, y fueron el inicio de la iglesia, la esposa del Cordero. Todos estos judíos son la Jerusalén celeste, que será resucitada primero al final de los tiempos. Versículo 3. Cristo predicó su mensaje con voz fuerte, con voz de trompeta. 7 iglesias surgieron del principio. Son los 7 truenos. La palabra que suena y retumba. Son los 7 ángeles. Los 7 obispos o diáconos que dirigían estas 7 iglesias. Versículo 4. Una voz del cielo le dijo a Juan que sellara las palabras que habían dicho los truenos, que son también los 7 ángeles o obispos que dirigían las 7 iglesias en Asia. Versículo 5. Cristo levanta su mano al cielo. Él fue lleno del Espíritu Santo, por lo tanto tenía una comunión limpia con el Padre. Cristo podía rogar al Padre en cualquier momento y en cualquier lugar. Siempre sería oído, ya que había sido el elegido. Jesús encontró complacencia en el Padre, y por medio del Espíritu Santo tenía esa comunión directa para pedir lo que quisiera. Versículo 6. Y juró por el Padre que el tiempo no sería más, ya que para el pueblo judío no habría más oportunidad. El profeta Daniel había profetizado 70 semanas para que se cumpliera toda profecía, para que se instaurara una justicia eterna. Esto se cumplió con el ministerio de Cristo. El Señor murió a la mitad de la semana 70. Debido a esto, vino juicio sobre la nación de Israel, que fue destruida en el año 70 después de Cristo. Las 69 semanas se cumplieron el día del bautismo del Señor. Luego su muerte fue el día a la mitad de la semana. Luego se completó la semana 70 y se acabó el tiempo para el pueblo judío. Se instauró una justicia eterna que vino el día de Pentecostés. Versículo 7. El ángel de la iglesia tocó la 7ª trompeta, que es la palabra de Dios predicada con fuerza.
El misterio de Dios se consumó. Este misterio es el conocimiento del Padre y de Cristo. Esto se logra con la llenura del Espíritu Santo. Los apóstoles y muchos discípulos alcanzaron esta llenura del Espíritu de Cristo. Esto sucedió en los primeros años de la Iglesia. Versículo 8. La voz venida del cielo le dijo a Juan que tomara el libro abierto. Juan fue guiado por el Padre para que recibiera la palabra predicada por Jesús y para hacerse su discípulo amado, mientras estuvo predicando en Israel. Un libro abierto es la palabra de Dios predicada. Un libro abierto es también la mente de cada cristiano, que está abierta delante del Padre por medio de Jesucristo. Ya no hay secretos en el cristiano delante de Dios. Versículo 9. El ángel que es Cristo le dio a Juan su palabra, su predicación. Esta palabra amargó el vientre de Juan, ya que la palabra de Dios viene a limpiar todo lo malo y a aniquilar todos los deseos del cuerpo. Le amargó el vientre, pero en la boca de cada creyente la palabra de Dios es dulce como la miel. Versículo 10. Juan lo hizo así, recibió la palabra de Cristo y su vida fue transformada. Su cuerpo se hizo templo del Espíritu de Cristo, que es el mismo Espíritu Santo de Dios, y su alma albergó los pensamientos y sentimientos de Dios. Ya la voluntad del Padre se cumple en la vida de cada creyente. Versículo 11. Cristo le dio a Juan el ministerio de profeta para las naciones. Escribió el libro del Evangelio de Juan, con grandes revelaciones, las cartas primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. También el libro de Revelación o Apocalipsis, el cual contiene la revelación de Jesucristo dada para cada creyente. El apóstol Juan fue el único de los apóstoles que no fue sacrificado por el imperio romano o bestia. Él llegó a su ancianidad después de ser liberado de la isla de Patmos. En ese tiempo profetizó mucho para el final de los tiempos. La Biblia o palabra de Dios habla de que Cristo es el ángel del pacto, el pacto que hizo Dios con los hombres. Ese pacto por medio de él para salvación. Entonces, en muchos versículos, la Biblia llama a Jesús ángel. Y también a los cristianos nos llama ángeles, porque somos sus mensajeros, porque somos servidores de Dios, los que llevamos un mensaje. Somos profetas delante de él. Amén.